Frente a mí, una figura esquelética, vestida con un manto negro y sosteniendo una guadaña, me miraba fijamente. Era la Santa Muerte. Sus cuencas no estaban vacías, como dicen algunos. Había luz en cada una de ellas. El miedo y la angustia me inundaron. No quería morir, no así. Sin pensarlo 2 veces, le comenté que si esa noche no moría, sería su devoto, que traería conmigo la cadena que me dio aquel joven y sobre todo que sería buena persona. Relatos Paranormales Oficial. Me llamo Dagoberto Flores y fui paramédico. Siempre pensé que la muerte era una parte más de la vida, algo inevitable y natural. Sin embargo, nunca imaginé que llegaría a estar tan cerca de ella, y mucho menos que terminaría siendo devoto de la Santa Muerte. Todo comenzó una madrugada, cuando nos avisaron de que requerían unas ambulancias en una de las colonias más peligrosas de mi ciudad. La verdad es que ni nosotros ni la policía se atrevía a ingresar a esas horas de la madrugada. Pero debido a que fue un enfrentamiento armado entre policías y una banda del crimen organizado, no nos quedó de otra que atender la llamada de urgencia. La escena en verdad era impactante. Era como si una gran batalla se hubiera desatado hace unos minutos. No sabíamos para dónde ir, pues había tanto buenos como malos heridos en el suelo. Mi compañero me dijo que la orden era solamente levantar a los policías y los de la guardia, los demás ahí se quedarían. Eso es inhumano, pensé, pues cuando uno se prepara para este tipo de trabajos, sin importar el bando que sea, se les da igual atención. Pero pronto me di cuenta que la cosa iba en serio, pues me acerqué a uno de los contrarios y rápidamente fui apartado de él. Con jalones y palabras subidas de tono, me recordaron a mi madre que estaba en casa. Esa gente no estaba jugando y no me quedó de otra que recibir indicaciones. Estaba atendiendo a un oficial cuando sentí una mano que me tocaba el brazo. Era un joven, no más de 18 años. «No te muevas», le dije, «te van a tronar si lo haces». Creo que el muchacho sabía que estaba en las últimas, porque me entregó una cadena con la imagen de la Santa Muerte. Apenas escuché lo que dijo: «La niña blanca te protege». El joven se desvaneció. Yo lo miré por unos momentos y el policía que atendía me dijo que le cerrara los ojos, pues si lo veían así, le iban a pegar un tiro de gracia. Ya estaba como coladera para que todavía le pegaran más. Al hacerlo, sentí un escalofrío que me recorrió toda mi espalda. Me comencé a sentir extraño, pues nunca había tenido miedo de estar rodeado de tanta muerte. Pero esa madrugada algo se me pegó, porque donde quiera que anduviera, miraba a la muerte cerca de nosotros. Atendíamos todo tipo de llamadas, y en ellas siempre estaba la muerte presente, en ocasiones cerca del lesionado, a veces retirada. Fue cuando comencé a darme cuenta que si estaba cerca del herido, estaba por morir. Lejos, aún no le tocaba a la persona. Así estuve por un tiempo, hasta que yo fui el que necesitó una ambulancia. Una noche, habíamos recibido una llamada de emergencia por un accidente de tráfico en la carretera. Mi compañero y yo llegamos al lugar y nos encontramos con un escenario horrendo. Un coche destrozado, vidrios y metal retorcido por todas partes, y los gritos de una mujer atrapada adentro.
Mientras intentábamos liberar a la mujer, un coche que venía a gran velocidad perdió el control y nos embistió. El impacto me lanzó varios metros por el aire. Sentí un dolor indescriptible y de repente todo se volvió negro. Desperté en un lugar extraño. No era el hospital, tampoco estaba en el accidente. Me encontraba en una especie de limbo, un espacio oscuro y frío. Frente a mí, una figura esquelética, vestida con un manto negro y sosteniendo una guadaña, me miraba fijamente. Era la Santa Muerte. Sus cuencas no estaban vacías, como dicen algunos. Había luz en cada una de ellas. El miedo y la angustia me inundaron. No quería morir, no así. Sin pensarlo 2 veces, le comenté que si esa noche no moría, sería su devoto, que traería conmigo la cadena que me dio aquel joven y sobre todo que sería buena persona. Le seré honesto, pues no sé si eso fue un sueño o en verdad estuve en el plano de entre la vida y la muerte, porque desperté en el hospital. Los médicos no podían creer que hubiera sobrevivido a ese accidente. Tenía fracturas y contusiones, pero estaba vivo. Sabía que había sido la Santa Muerte quien me había salvado, y desde entonces cumplí con mi promesa. Me convertí en su devoto. Estuve mucho tiempo en recuperación. Fue muy doloroso, pero me comprometí conmigo mismo y con la niña de seguir con mi vida. Mientras estuve en el hospital en recuperación, me dieron muy malas noticias. Ni mi compañero, ni la mujer del auto, así como otras personas que se encontraban en el siniestro, fallecieron al ser atropelladas por aquel conductor. A partir de ese momento, mi vida cambió por completo. Empecé a vivir cosas que nunca antes había visto. Como paramédico, me enfrentaba a la muerte todos los días, pero ahora parecía que la muerte me seguía a todas partes, después de aquel accidente donde casi pierdo la vida. Una tarde respondimos una llamada de emergencia en una casa donde habitaban puras personas de la tercera edad. Se nos dio aviso que un hombre había sufrido un infarto. Al llegar, encontramos al hombre en el suelo, sin signos vitales. Comencé a realizar maniobras de reanimación, pero algo extraño sucedió. Sentí una presencia en la habitación, una sombra que se cernía sobre el anciano. Miré a mi alrededor y vi una figura oscura en una esquina, observando al hombre que yacía en el suelo. Sentí una mezcla de miedo y tranquilidad. Sabía que ella estaba ahí para llevarse al hombre, pero también sabía que no estaba sola. A pesar de esto, continué con las maniobras de reanimación y después de unos minutos, el hombre tosió y abrió los ojos. Había vuelto a la vida. La figura oscura desapareció, pero el sentimiento de intranquilidad permaneció unos instantes conmigo. Fue cuando sentí la necesidad de buscar una persona que me explicara lo que me estaba ocurriendo, pues aquellas experiencias paranormales se volvieron más frecuentes. Empecé a ver sombras y figuras en las escenas de emergencia y siempre sentía que alguien me observaba. Mis compañeros comenzaron a notar mi comportamiento extraño. Todo lo atribuían al accidente en el que estuve. No podía comentarles que era otra cosa. Además, si lo hacía, me tacharían de loco. Así que busqué ayuda en otra persona. Mi hermana me habló de un brujo a las afueras de la ciudad donde ella radica. Decidí buscarlo en compañía de mi hermana. Ella siempre ha creído en lo sobrenatural. Se emocionó al saber que yo tenía un don. Muy seria, me comentó que esperaba que fuera bueno, pues eso de hacerle daño a la gente no es correcto. Al llegar a su pequeña casa, sentí una atmósfera pesada. El brujo, un hombre mayor, me recibió sin sorpresa, como si ya supiera que vendría.
Después de un momento de silencio, me comentó que la niña blanca me protegía. Ella me había elegido para hacer el bien. Alentado por sus palabras, le conté sobre mis visiones y mi accidente, esperando que pudiera darme alguna respuesta o solución. El brujo asintió mientras escuchaba, y luego me comentó que la Santa Muerte me había otorgado un don. Podía curar con hierbas y quitar maldiciones a las personas solo si ella me lo permitía, ya que había este tipo de trabajos en los que las personas en verdad se lo merecían. La niña blanca me había elegido para ser su intermediario, para ayudar a aquellos que sufren por brujerías y maleficios. Al principio me resistí a creerlo, pues no me veía como un curandero, pero el brujo insistió y dijo que cada uno tiene un guía en esto. Él me enseñaría cómo utilizar mi don. Mi hermana y yo nos fuimos de la casa del brujo, aunque debo aclarar que me sentía escéptico con lo que me había dicho, pues sabía que esto es a muy temprana edad, es en la niñez, y yo era un hombre de 27 años. Mi hermana me apoyó en mi decisión, aparte que era protegido por la niña blanca y me sentía bendecido por ella. Renuncié a mi trabajo como paramédico y me fui a vivir a la ciudad donde actualmente radico. Pasé meses aprendiendo sobre algunas plantas medicinales, los rituales y las oraciones. Cada lección que aprendí, me di cuenta del respeto que se le debe tener a estas deidades, pero de una cosa me di cuenta más que de todo, que primero uno le pide a Dios permiso para sanar al enfermo, al maldecido, y en nombre de la Santa Muerte, que es mi patrona, comienzo a hacer los rituales. He tenido batallas con brujos y brujas muy poderosas, pero no cedo ante el miedo cuando el mismo diablo se me presenta en persona, pues él hace su trabajo y yo el mío. Aunque mis primeras experiencias ayudando a las personas fueron extrañas y aterradoras, la primera vez que curé a alguien fue una mujer que sufría de dolores en su cabeza. Ni los médicos sabían de su enfermedad, pues la mandaron a hacer estudios cada mes y en ellos no salía enfermedad o tumor alguno. La pobre mujer estaba dañada por la amante de su marido. Le preparé unos baños, pero la indicación fue que no se bañara estando sola, tenía que estar otra persona con ella. La mujer se metió en una tina y ahí se echó el agua que le entregué. Mientras tanto en mi casa yo trabajaba para que el mal se le saliera. Le pedí a la Santa Muerte que me ayudara a que esa persona arrojara la brujería. Al día siguiente llegó acompañada de su cuñada. En ella traía un frasco donde echó lo que estuviera dentro de la tina. En él había desde gusanos y pequeñas partes de vidrio. Este es tu daño, le dije. Aquí está la brujería que tienes en tu cabeza. La mujer echó a llorar preguntándose por qué le sucedía eso, si ella ni siquiera sabía de la existencia de esa mujer. Con palabras tranquilizadoras, le dije que no pensara en eso, que mejor se preparara para recuperarse. Con la ayuda de la Santa Muerte, pronto sucedería. Para mi sorpresa, la mujer se recuperó rápidamente. El altar de mi niña cada vez se llenaba de regalos en agradecimiento de aquellos a los que con su ayuda salían de esa oscuridad que los habían hundido. Créanme, a lo largo de mi vida como brujo, he visto cómo las personas tratan de destruirse unas a otras. Aunque debo aclarar que yo como brujo también me han intentado tumbar, pero la Santa Muerte me protege y ella es la que decide cuándo es el día en que ya tenga que partir de este mundo y no cuando otros lo decidan. Una de las cosas en las que más pongo todo mi esfuerzo es cuando dañan a las criaturas. Ahí sí que les doy con todo a esos malditos que se meten con inocentes. Con el tiempo, mi reputación creció
y más personas comenzaron a buscarme para sanar sus enfermedades y liberarse de maleficios. La Santa Muerte siempre ha estado presente en mis rituales, observando y guiándome, al igual que el brujo, que fue mi maestro, pues él hace años que falleció. Aunque a veces sentía miedo, también sentí una extraña paz, como si estuviera haciendo exactamente lo que debía. Una noche, un hombre llegó a mi puerta, desesperado. Mi hermana, que es mi asistente, le comunicó que yo no atendía a esas horas, pero el hombre estaba angustiado. Traía a su pequeño hijo en brazos. Mi hermana me llamó para que le dijera si podía o no atenderlo. Cuando descubrió al pequeño, el niño estaba pálido, con ojeras profundas y apenas podía moverse. Noté que su respiración se entrecortaba. Levanté la vista y detrás del hombre estaba mi niña Blanca. Ella me dio permiso de atenderlo, así que le pedí que lo colocara sobre la cama. Sentí la presencia de la Santa Muerte más fuerte que nunca, mientras preparaba las hierbas y encendía velas en su honor. Realicé el ritual con cuidado, invocando la protección de la niña Blanca y utilizando todas las enseñanzas que había aprendido. Mientras trabajaba, sentí una energía poderosa fluyendo a través de mí, como si la Santa Muerte estuviera prestándome su fuerza. El niño comenzó a mejorar casi de inmediato. Su color volvió y su respiración se hizo normal. No hay ningún pago monetario que ver al padre llorando de alivio y gratitud. Debo aclarar que no todos los casos eran exitosos o fáciles. Algunas maldiciones son tan poderosas que requerían más de un ritual. Una ocasión, una joven llegó a mí, atormentado por pesadillas y fantasmas. Sentí una presencia oscura alrededor de ella, que no quería soltarla. Luché durante semanas, haciendo ritual tras ritual, hasta que finalmente la libré de su tormento. La joven se recuperó y me agradeció, pero yo sabía que había sido una batalla difícil, una que me había dejado agotado y marcado. Tuve que parar por casi 2 semanas, pues mi lucha había sido con un demonio que le había puesto su propia madre. Siempre le doy gracias a mi Santa Muerte, porque no ha permitido que nada me tumbe, pues la lucha con deidades en cada ritual me deja exhausto. Pero de esto voy aprendiendo y cada vez voy adquiriendo fuerza y sabiduría. Nunca me casé, pero uno de mis sobrinos tiene el don, así que cuando llegue el momento lo voy a preparar para que sea un brujo mejor que yo y tenga la protección de la Santa Muerte en cada uno de sus rituales. A lo largo de los años, he continuado con mi trabajo como curandero, ayudando a aquellos que sufren y necesitan alivio. He visto cosas que quizás nadie más las ha visto y sentido la presencia de fuerzas más allá de nuestra comprensión. Cada persona que he ayudado, cada maldición que deshago, es para mí una prueba más de la poderosa conexión que tengo con la Santa Muerte, quien me escogió para que ayudara a las personas que estén en desgracia, aunque mi vida nunca volvió a ser la misma después de ese accidente. Lo que comenzó como una experiencia aterradora se convirtió en un camino de descubrimiento y servicio. La Santa Muerte me eligió para ser su intermediario, y aunque el miedo nunca se va del todo, he aprendido a aceptarlo como parte de mi destino. Aún recuerdo a aquel joven que me entregó la cadena con la imagen de la Santa. Son pocas las veces en que se manifiesta, sobre todo los días 2 de noviembre. Ahora, cada vez que miro a la figura de la Santa Muerte que tengo en mi altar, siento una profunda conexión y gratitud. Sé que mi vida está en sus manos y que, mientras siga ayudando a los demás, ella continuará protegiéndome y guiándome en este camino oscuro
donde la maldad de las personas no tiene límites. Soy Dagoberto y esta es mi historia. La historia de cómo un accidente me llevó a descubrir un don, un propósito y una conexión con la santa que nunca imaginé. Y aunque mi vida está rodeada de muerte, también está llena de propósitos y significados. Gracias a la Santa Muerte, la Niña Blanca, mi eterna guía y protectora. Gracias por compartir mi historia. Historia escrita y adaptada por nuestra amiga La Tenebrosa para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con más amigos para que esto llegue a más personas. Por acá en pantalla les dejo más videos y si tienen alguna historia que contar, la pueden enviar al WhatsApp del canal, el cual es 729-551-7618 y estaremos encantados de conocer su historia. También recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music, y si tienen algún tema con la brujería, pueden encontrar el contacto de Diego que aparece en la descripción del canal. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho, nos escuchamos pronto.